Bueno, trabajo práctico número 2 me parece. El otro era el de documentología, era de segundo cuatrimestre. ¿Qué es la criminalística? Algunos autores dicen que es una ciencia por utilizar todos los pasos del método científico. Multidisciplinaria porque requiere la participación de otras disciplinas persiguiendo un fin común. Un homicidio con un arma de fuego, hay una huella en el arma. Por un lado se va a estudiar la trayectoria, la balística forense, y por otro lado se va a hacer la parte de la papiloscopía, o sea que son la multidisciplina para poder indicar un hecho presuntamente cometido por una persona y poder otorgarle una autoría. Sirve para reconstruir el escenario de un delito, desde una médica, balística, accidentología, y establece que una persona estuvo en un lugar. Y para otras personas, para otros autores, es la profesión o disciplina científica dirigida al reconocimiento, individualización y evaluación de la evidencia física mediante la aplicación de varias ciencias a cuestiones legales. ¿Qué tipo de criminalísticas me voy a encontrar? Dactiloscopía, se encarga del estudio de las huellas dactilares. El arte forense, que trata el retrato hablado partiendo de la memoria de la víctima. La balística forense se encarga del estudio de los cartuchos, balas, municiones, armas y trayectoria del proyectil. Documentología hace referencia al estudio de los documentos inmersos en una investigación de un hecho delictivo. Fotografía forense es la toma de fotografías del lugar de los hechos y que permite la recreación posterior del mismo, así como las pruebas e indicios encontrados en el mismo. Genética forense es el análisis de las pruebas o muestras de sangre, saliva, secreciones, semen, entre otros, encontrados en el lugar de los hechos. Odontología forense es el análisis odontológico de la víctima, de los sospechosos o autores del delito. Toxicología forense se encarga de hacer el estudio de sus sustancias tóxicas que son encontradas en víctimas o en el lugar del hecho. Se realiza a los implicados de los hechos, estén vivos o fallecidos. Grafología forense estudia las escrituras encontradas en los documentos implicados dentro de una investigación. Antropología forense determina el sexo, edad, talla y demás características físicas del autor del delito. Informática forense analiza todos los documentos y sistemas informáticos. Medicina forense se entiende como el laboratorio donde se analizan todas las pistas, indicios y pruebas obtenidas en un crimen. Patología forense trata de la posible causa de muerte de un individuo. Definiciones de criminología. La criminología es la ciencia que estudia el individuo que cometió un crimen, sus razones, sus causas y explicación de dicho comportamiento antisocial. La criminología es una ciencia interdisciplinaria abarcando áreas de conocimiento de la antropología, la biología, la psicología y la sociología. La criminología se centra en el delito, el delincuente, la víctima y el control social de comportamientos desviados con los cuatro principales objetos de estudio. La criminología se ha establecido actualmente como una rama del derecho penal que tiene como objetivo analizar al delincuente para establecer mecanismos de prevención y actuación frente al crimen. La criminología trabaja estrechamente con la psicología forense, ya que la primera establece lazos y mecanismos según las recomendaciones y conclusiones que la psicóloga forense entrega a los jueces y especialistas para la resolución de los casos. Tipos de criminologías. Criminología científica, ya estamos hablando de criminología, es el conjunto de todos aquellos conocimientos, procedimientos, formulaciones y métodos que se refieren a la criminalidad como un fenómeno individual y social. Criminología aplicada está conformada por las aportaciones de la criminología científica y empírica y aplicada al derecho penal. Criminología académica es indispensable aunque no exclusivamente descriptiva y está conformada por los conceptos de la criminología en general. Criminología analítica. Su fin es determinar si las otras criminologías y la política criminal cumplen con todo su contenido y objetivo. Hechos delictivos con interés pericial de ambas disciplinas. Anatoly Onoprienko, alias Terminador, el diablo de Ucrania, decía: sé que es cruel, pero soy un robot con impulsos para matar. Mató a la mayoría de sus víctimas en los 3 meses anteriores a su arresto, hecho que aconteció en abril de 1996. Viajó principalmente en tren durante 3 años y escogió su víctima al azar. Un hecho relevante de su modus operandi fue que elegía el arma al azar, por la variedad de armas, mejor dicho, elegidas, lo que no es habitual en asesinos en serie. Empleó armas de fuego, cuchillo, hacha, martillo. Había un patrón.
Elegía casas en las afueras de las poblaciones y entraba a ellas disparando a todos, incluyendo a los niños. Luego les incendiaba y mataba a cualquiera que se interpusiera. Era narcisista, característico de los psicópatas criminales. Se consideraba legitimado para tomar la vida y las propiedades de quienes se le antoje. La policía cometió un error y trataron que otra persona sospechosa admitiera los crímenes. Este murió por las torturas que le dieron hasta que todas las sospechosas fueron recayendo hasta Onoprieko. Las pruebas definitivas la hallaron en el apartamento de su novio y su hermano, encontraron una pistola robada y 122 objetos pertenecientes a las víctimas. Y con eso relacionaron los elementos robados con las víctimas con las huellas que tenía y compararon las lesiones en los cuerpos con los elementos que tenía disponible en la habitación. El caso 2, crimen en Villa Gesell, la escopometría, una disciplina muy desarrollada en el sur de Argentina que permite sacar conclusiones a partir de pisadas encontradas en la escena del crimen, que puede establecer a una persona en la escena y dar con el asesino por la huella de la zapatilla. También encontramos material genético de Blas Sinali debajo de las uñas de la víctima fatal. El asesinato del joven Fernando Sosa, golpeado por un grupo de rugby en el balneario Villa Gesell, a unos 375 kilómetros del sur de la ciudad de Buenos Aires. También fue analizado, esa es la parte criminalística. Ahora la parte de criminología dice, también fue analizado por los criminólogos. El psicólogo forense Alejandro Fargi habló que aparece como fenómeno que no se puede soportar la diferencia. Dijo, el otro chico es el antítesis, entonces lo que hay que hacer es destruirlo. Yo empiezo esta problemática desde tres perspectivas. Una sociológica, y es una cuestión de lucha de clases donde si el chico no tenía acento paraguayo, no era negrito, lo más probable es que no hubiese pasado nada. No solo dinero, poder expresado por la potencia física y a veces por la potencia sexual. En este caso fue por la potencia física porque era un varón. Que es criminalística, el término deriva de crimen, proviene de raíz griega cri, que es separar, antiguamente más importante separar al culpable del hecho que el hecho en sí. Ista viene de actitud, ocupación, oficio. Básicamente criminalística en latín significa lo relativo al estudio del delito. La criminalística es la ciencia multidisciplinaria que tiene por objeto la identificación técnica científica de los hechos presuntamente delictivos, identificación de sus autores y reconstrucción de los hechos a fines de auxiliar a la justicia. Es una ciencia fáctica que se ocupa de los hechos. Es abarcativa, totalizadora y multidisciplinaria. Se nutre de otras ciencias, técnicas y artes, tales como la física, química y biología. Busca el establecimiento de hechos mediante la identificación de la víctima y victimario, el estudio de los indicios hallados en el lugar del hecho o la escena del crimen, en tanto y en cuanto sean de interés para la justicia. Marcelino Gautier. Esto es una pregunta que seguro nos van a hacer. ¿Cuáles son los interrogantes que se hace la criminalística? El qué, cómo, quién, cuándo, con qué y dónde. Como el tema de la canción. ¿Cómo, dónde, cuándo están, no? ¿Cómo? ¿Qué? Tipo de suceso. ¿Cómo? La mecánica del hecho. ¿Quién? Identificar a los participantes. ¿Cuántos? Datar el hecho en el preciso momento. ¿Con qué? Tipo de suceso. ¿Dónde? Elemento vulnerable. Disciplinas de la criminalística. Bueno, dijimos, hay peritos en rastros, peritos balística forense, planimetría forense, papiloscopía, accidentología vial, documentología forense. Son complementarias, dibujo en rostros y fotografía forense. Bueno, esto es muy importante y no lo nombré en ningún video, que son los principios de la criminalística. El principio de intercambio consiste en que cada vez que se hace contacto con otra persona, lugar o cosa, el resultado es un intercambio de materiales físicos, dejando algo de sí mismo y llevándose algo consigo. 2. Principio de producción. Estipula que, ante un crimen, el agente del mismo siempre deja el rastro de evidencias materiales de su participación en la escena, por ejemplo, ADN, huellas dactilares, etc. Principio de correspondencia de características. Cuando un elemento vulnerante se impacta, roza o comprime ciertos materiales de menor dureza, le imprimen a este material sus características. De esta forma se explica la impresión de las huellas de pie calzado, dactilares, estrías en proyectiles, etc. Y 4. Principio de uso. En los hechos que se cometen o realizan, siempre se utilizan agentes mecánicos, traumatismos, estrangulación, heridas por arma blanca, etc. Químicos, química, intoxicaciones, envenenamientos, física, quemaduras por calor, frío o paso de corriente eléctrica, o biológico, ataques de animales o enfermedades, etc. Se requiere de un agente vulnerable para poder realizar el hecho investigado.
Diferencia con la criminología. Dicha ciencia se basa en el estudio de la conducta humana del imputado en base a los factores internos o externos, a raíz de un contexto biopsicosocial. En la actualidad también se basa en la victimología. Su interrogante principal es el por qué.